Bueno, hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Grano Morales, estudiante de negocios internacionales para noveno semestre. Entonces, un momento por acá. Hoy vamos a hablar sobre los términos de negociación en el comercio internacional. Ellos son conocidos como los Incoterms y vamos a conocer su impacto directo en los costes logísticos de las operaciones de intercambio comercial, ¿cierto? También vamos a indagar un poco sobre cómo estos términos definen las responsabilidades del vendedor y del comprador. Entonces, ¿qué son los términos de negociación o los Incoterms? Primero, ¿qué son los Incoterms? Los Incoterms son reglas internacionales creadas por la Cámara de Comercio Internacional que establecen las obligaciones, los costos y los riesgos que cada de las dos partes asumen, tanto el comprador como el vendedor, en una operación comercial. Los Incoterms están diseñados para evitar confusiones en la responsabilidad de logística, como el transporte, los seguros y el despacho aduanero, entre otras responsabilidades. Por ejemplo, si un contrato usa el término free on board, significa que el vendedor es responsable de llevar la mercancía hasta el puerto de embarque y luego cargarla en el barco. A partir de ser cargada en el barco, el comprador asume todos los costos, las responsabilidades y por supuesto los riesgos. Bueno, vamos a conocer la relación directa entre los Incoterms y los costes logísticos. Entonces, los Incoterms sabemos que impactan directamente en los costes logísticos porque determinan quién va a pagar y quién organiza cada etapa del transporte de la mercancía y además de los otros servicios relacionados. Por ejemplo, si tenemos el Incoterm EXW, que es Ex-Works, el vendedor solo se encarga de tener la mercancía lista en su planta o en su almacén y el comprador debe asumir todos los costos desde ese punto, como el transporte, el seguro y las aduanas. Por ejemplo, el otro CIF, Cost, Insurance and Freight. El vendedor debe asumir los costos del transporte principal y el seguro hasta el puerto de destino, pero los riesgos pasan al comprador una vez que la mercancía esté cargada en el barco. Tenemos el DDP, Delivered Duty Paid. El vendedor cubre todos los costos y las responsabilidades, incluido el despacho aduanero al país del destino. Para el comprador, este término minimiza la participación en la logística. Estos términos, por supuesto, afectan directamente el precio final del producto porque, por ejemplo, elegir el DDP, Delivery Paid, significa que el vendedor incorpora todos los costos logísticos dentro del precio, mientras que EXW puede parecer más económico, pero transfiere la mayor parte de los costos al comprador. Bueno, vamos a ver las responsabilidades del vendedor y el comprador. Entonces, dependiendo del Incoterm, el vendedor puede ser responsable de la preparación de la mercancía, del transporte local y también de los seguros y el despacho aduanero de exportación. Para el comprador, por su parte, él va a asumir costos y responsabilidades como el transporte internacional, el despacho aduanero en destino y la distribución local. Por ejemplo, imaginemos una operación con Free On Board. El vendedor debe entregar la mercancía en el puerto de origen y la carga en el barco. Desde ese entonces el comprador debe encargarse del transporte marítimo, los seguros, los trámites en ese país al que va dirigido. Este reparto de responsabilidades influye tanto en los costos como en los riesgos que cada parte debe asumir, ¿cierto? Entonces, en resumen, concluimos que los términos de negociación o los Incoterms son muy importantes y son esenciales para definir cómo se van a distribuir esos costos logísticos y las responsabilidades entre el vendedor y el comprador. La elección del término adecuado va a depender de las capacidades logísticas de cada parte, tanto del
comprador como del vendedor, y los costos esperados y el control que ambas partes desean tener sobre el proceso. Es muy importante siempre analizar las capacidades de nuestra empresa y las del socio comercial antes de elegir ese Incoterm, para así elegir el Incoterm adecuado, optimizar costos, minimizar los riesgos y garantizar una operación exitosa siempre. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si tienes dudas o quieres profundizar en algún término en particular, házmelo saber. Muchísimas gracias. Mi nombre es 1855 Santiago Granados Morales de Negocios Internacionales para la Corporación Universitaria Iberoamericana. Muchas gracias por su atención.